Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En el video pasado miramos cómo Dios le instruye al pueblo para que cuando trajere un sacrificio por el pago de un voto o quemarlo en holocausto, lo hacían de toda voluntad, obedeciendo a Dios, siguiendo sus instrucciones, pero Dios les dice que debería de ser estrictamente un animal sin defecto alguno. ¿Por qué? Porque han de seguirse las instrucciones de Dios. Porque los sacrificios representan el sacrificio de Cristo, que fue perfecto. Y ahora bien, nosotros presentamos nuestras vidas, nuestros cuerpos, en sacrificio vivo, agradable a Él, porque sabemos que su voluntad es perfecta, es buena, es santa. Y no podemos dudar en ningún momento de ello. Vamos a seguir estudiando el libro de Levíticos. Te doy la bienvenida a Vida en la Verdad y te invito a que sigas los estudios del canal. Pero ahora vamos al libro de Levíticos capítulo 22 y continuamos el estudio en el versículo 21. Y dice así: Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. El versículo 22 dice: ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Versículo 23. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Voy a hacer una pausa ahí a la lectura para poder explicar este aspecto de cuando Dios acepta una ofrenda de un animal que tenga defectos, porque es lo que dice el versículo 24. Perdón, el versículo 23. Es muy importante que comprendamos nosotros que Dios da instrucciones precisas a los que van y ofrecen voluntariamente sacrificios por pago de votos, que es una promesa, sacrificios de ofrenda encendida como olor grato a Dios y sacrificios por ofrendas de paz. Todo dispuesto de voluntad. Estos animales tenían la necesidad de ser perfectos, pues si se llevaba a cabo algo que no fuera como Dios había instruido, no sería acepto delante de Dios. Mas sin embargo, al llegar al versículo 23, claramente nos dice: buey o carnero que tenga de más o de menos, o sea, que tenga algún defecto, sobrado o que le falte algo, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, entendamos que si uno iba delante de Dios en el antiguo tiempo para hacer algo conforme al diseño de Dios con relación a ofrenda encendida o llamado holocausto, de olor grato a Dios, por pago por voto o por ofrenda de paz, tenía que hacerlo de voluntad, pero bajo la instrucción que Dios dice.
en ningún momento bajo los términos humanos, sino bajo los términos y instrucciones de Dios. Pero en el versículo 23 se habla de animales que podrían tener defectos y que iban a ser aceptados como ofrenda voluntaria. Pero allí claramente también nos dice, pero no por voto. No por voto, no por holocausto y no por ofrendas de paz. Esta ofrenda voluntaria, amados hermanos, es algo que no está dentro de lo que instruye Dios, pero el hombre, en agradecimiento en favor a Dios, se desprendía de algo que tenía al alcance y decía, también se lo voy a dar a Dios. También se lo voy a dar a los sacerdotes. Eso no era ni para pago por voto, ni para ofrenda encendida, ni para ofrenda de paz. Era un agradecimiento a Dios que se daba de lo que la persona tenía. Vuelvo y repito, pero no para hacer algo que Dios instruye. Era como cuando a ti te piden algo y dices, no tengo eso, pero tengo esto. De todo corazón te desprendes de algo que se te pide y voluntariamente lo entregas. Pero no estás ni instruido a que tenga que hacer de cierta manera y no estás obligado a que sea algo total, sino algo que nació en tu corazón para llevarlo a cabo y entregarlo como ofrenda. Y vuelvo y repito, pero no por pago por voto, no por ofrenda encendida y no por ofrenda de paz. Es necesario que se entienda esto porque evitamos confusiones para eso. Cuando Dios instruye algo, la voluntad del hombre está para obedecer a Dios. Cuando el hombre ofrece algo fuera de lo que Dios instruye, ofrece algo que tiene en su mano y entonces Dios lo recibe. Aunque el animal pudiese haber estado sobrado o le faltara algo. Sigamos adelante en el versículo 24. Dice, no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos, o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. ¿Por qué? Porque Dios sigue instruyendo y da instrucciones precisas para que el animal que se presente en el sacrificio por voto, por ofrenda de paz o por holocausto, no tenga ningún defecto. Y esto tiene que ver mucho con la parte fructífera de un cristiano en el Nuevo Testamento. Ahora, hay una instrucción más. Versículo 25 dice, ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Este versículo, que es el final que vamos a leer ahorita en esta porción, nos dice claramente que el pueblo de Dios no podía ir y decirle a un extranjero, oh, tú eres ganadero, mira qué bonito animal, qué perfecto, dámelo para llevarlo de sacrificio al templo. Y estamos hablando de un extranjero que no ha tomado a Dios como a Dios Jehová de los ejércitos como su Dios. Un extranjero que fue a hacer allí algún negocio de ganadería, de agricultura o de algo, pero que no está sometido a las leyes de Dios en obediencia. Entonces el pueblo de Dios no podía ir y mirar uno de aquellos animales que pertenecía a una persona que ni siquiera conocía las leyes de Dios y decir, oh, qué bonito, entonces comprarlo o adquirirlo para llevarlo a hacer sacrificio. Era prohibido por Dios, porque en el simple hecho de que ese animal había crecido en manos de alguien que no estaba siendo obediente, que no seguía los caminos de Dios, ya existía corrupción en ello. Y Dios le dice, tampoco eso harás nunca. ¿Por qué Dios era tan estricto en el antiguo tiempo? También lo es ahora.
Pero hay cosas que nosotros no practicamos porque Cristo ya cumplió todos los sacrificios perfectos. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos enseñanza al respecto. Y nosotros somos invitados a seguir lo que Dios nos dice. Toda la Biblia está llena de instrucciones, y cuando Dios nos dice, por ejemplo, orad sin cesar, pues eso no está diciendo cuando quieras. Él está diciendo la instrucción en su palabra de que en todo tiempo debemos estar orando. Lógicamente, no estamos orando 24 horas, pero debemos de buscar momentos de oración todos los días. O si no podemos un día, en cuanto sea posible hacerlo. Pero es una constancia de la vida cristiana. No es por voluntad humana. Las instrucciones de Dios se respetan. Mas, sin embargo, hay un querer de agradecimiento en aquel que es redimido. De eso nos trata el Nuevo Testamento. Si nosotros vamos en las ofrendas que ya no son de animales, ahora son ofrendas en diferente aspecto, normalmente en esta actualidad son económicas. Entonces, nosotros podemos ir al Nuevo Testamento e ir a 2 de Corintios, capítulo 8, y vamos a ir al versículo 7. Pablo, instruyendo al pueblo de los Corintios, les dice así: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dios le dice al pueblo de Corintios a través del apóstol Pablo que ellos tenían fe, que abundaban en solicitud, que querían hacer las cosas. Bueno, Pablo les dice también abunden en esta gracia, en este asunto que les voy a explicar, que es sobre las ofrendas. Dice, no hablo, versículo 8, no hablo como quien manda, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, no lo van a hacer por obligación, pero hay algo que ustedes deben de aprender, porque hay otras personas que también hacen cosas que son muy grandes, porque había otro pueblo que se desprendía y hacía esfuerzos más allá, con voluntad propia. Entonces Dios no se enoja de los esfuerzos que se hacen con voluntad propia. Él los acepta, pero que sea un esfuerzo real, que sea algo que de verdad, con integridad y sinceridad de corazón, dice uno realmente, Dios no me pide esto, pero me estoy esforzando a hacerlo. ¿Quién está obligado a dar una ofrenda especial a una organización eclesiástica? Nadie. Pero hay una voluntad de agradecimiento. Entonces, cuando esa organización eclesiástica tiene una necesidad, uno se desprende para poder colaborar a lo que es el orden del Evangelio. Pablo está invitando a los corintios a que participen de ello. En el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Observen esto, porque Pablo les está diciendo, ustedes han querido hacerlo, manténganse queriendo, ahora tienen la oportunidad de hacerlo, antes no habían tenido la oportunidad, ahora la tienen. Pero no es una obligación,
pero no es algo que ustedes estén forzados a hacerlo, pero es bueno aprender de otros que se esfuerzan. Y luego les dice, estén dispuestas a cumplirlo conforme a lo que ustedes tengan. Sin embargo, es necesario recordar que estamos hablando aquí de una ofrenda voluntaria. Estamos hablando aquí de algo que se desprende de una persona por amor. Pues esta ofrenda iba a ser enviada a un pueblo necesitado. Entonces, Pablo les dice, cumplan conforme lo que tengan. En otro texto dice, conforme Dios les haya prosperado. Entonces, el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, cuando está la disposición y la voluntad y hay algo especial por hacer, Dios entiende que en ocasiones podemos caminar la segunda milla o hacer un esfuerzo y en ocasiones no podemos. Dios no tiene problema por eso. El asunto es que esto no es igual que cuando Dios instruye y dice, haz algo. Hazlo de esta manera. Aparta para mí algo. Cuando Dios pide que hagamos algo, no es igual que cuando yo quiero hacer algo para Dios. Yo espero que podamos comprender esto. Y es que hay un movimiento, digamos, exagerado en el mundo evangélico de la actualidad que pensamos que todo es voluntario. No, mis amados hermanos, las enseñanzas de Dios se llevan a cabo en el alma y en la práctica. Y aquello que es voluntario es cuando uno va a ir más allá de aquella instrucción de Dios y esforzándose conforme lo que uno tiene, lo que uno es, lo que Dios le ha dado a uno. Allí Dios recibe aquello con amor, disfrutando lo que hace un creyente. Por ejemplo, si alguien es predicador y Dios lo ha dado ese don, pues ciertamente disertará y dará discursos o predicará de una forma diferente que alguien que le habla a una persona de Dios, pero no tiene el don de la predicación. Sin embargo, por lo que hace, Dios se agrada del uno y del otro. Allí la persona que se dispone a ir apasionadamente, en amor, a hablarle a otra persona. El hablarle es un deber, pero hay quienes pueden hablar mejor que otros. Pero el esfuerzo que hace al dialogar de Dios, aquel que se le dificulta, Dios bendice a esa persona. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces puede hacer de un mudo o de un tartamudo como Moisés un gran profeta. Recordemos que Dios puede hacerlo todo. Entonces, no sometamos todas las cosas a nuestra voluntad humana. Las instrucciones de la Biblia están para ser obedecidas. Y aquellas cosas que van más allá al esfuerzo, entonces Dios acepta aquello. Por ejemplo, la Biblia habla de orar aunque sea una hora. Así le dijo Cristo a los discípulos. Y hay quienes lo practican. Y qué bueno. Pero hay quienes van más allá y oran hasta 2 horas. Gloria a Dios. Dios lo acepta. Voluntad. Voluntad. La voluntad te lleva a ir allá a un esfuerzo mayor. Recuerda que es conforme lo que Dios te ha dado, sea en dones, sea en
talentos, sea en economía, sea en posiciones, no conforme lo que no tienes o lo que no puedes, sino conforme lo que Dios te ha dado. Considera esta enseñanza, que Dios te bendiga, que la paz de Cristo sea sobre ti y que bendiga a toda tu familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Amén.